Hay un mensaje muy lindo que yo le puse para los que escriben: viviendo en la gracia de Dios. La gracia es algo hermoso que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y pues quiero predicar y enseñarles algo de lo que es esa bendita gracia. Amén. Quiero que por favor me acompañen a las Escrituras y busquen en la carta de Tito, en el capítulo 2, versos 11 y 12. Tito, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versos 11 y 12. Cuando lo tengan, me dicen con un amén, por favor. Amén. Ok, escrito está: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Amados, este versículo tiene algo poderoso cuando habla de la gracia. Cuando dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y esa salvación es la gracia a través de Jesucristo por su sacrificio. En la introducción de este tema, amados hermanos, escribo que hay dos conceptos: lo que es la ley y lo que es la gracia. Son un complemento perfecto y debe de trabajar juntas, porque no se trata de la ley contra la gracia. No, esto no nos debe confundir, porque ciertamente cuando aplicamos la ley en una forma no correcta, entonces nos condena. Pero la gracia nos hace verdaderamente ser libres de la condenación, porque por gracia sois salvos, dice la palabra. Por eso mi Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5:17, si lo pueden buscar. Y dice, Evangelio de Mateo, capítulo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, sino para cumplir. Por eso el Señor le respondió en aquel tiempo a los fariseos, que eran religiosos, y cuando ellos juzgaban, se creían perfectos y que tenían la autoridad de poder juzgar y criticar a alguien. Pero ellos malinterpretaban verdaderamente la ley, el concepto de la ley, a través del legalismo religioso, porque eran muy legalistas. Y practicaban eso porque ellos, como eran sacerdotes y eran personas que estudiaban, creían ellos que lo que ellos hacían era correcto, porque en el Antiguo Testamento Dios le dio leyes, pero ellos creían que para agradar a Dios era necesario que esas leyes se cumplieran, pero era imposible, nadie puede cumplir la ley. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que a través de la gracia, a través de su Hijo Jesucristo, fuéramos libres. Amén. Y dice acá, como en el ejemplo de Marcos, por favor busquen el libro de Marcos rapidito, Marcos capítulo 2, verso 16. Dice la palabra: y los escribas y fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él bebe y come con publicanos y pecadores? Ellos condenaron a Jesús en ese momento porque Jesús comía con publicanos, y con pecadores, porque ellos se creían perfectos. Y le preguntaron a los discípulos: ¿cómo es este que dice que es hijo de Dios y come con publicanos y pecadores? ¿Quién es este? Ellos ponían su mirada en el pecado de la gente, miraban la condición de la gente, pero Jesús no miraba eso, porque Jesús conoce el corazón de las personas. Y hay algo muy interesante, amados. Lamentablemente, muchos cristianos vivimos en ese legalismo de condenación, de condenar a las personas.
y que podemos juzgar y condenar a alguien por su condición o por sus errores. Porque ese legalismo todavía vive en muchas personas que aún no han conocido el verdadero concepto del amor, de la gracia de Jesucristo. Y eso nos tiene que hacer libres, porque la misma palabra nos enseña quién eres tú para juzgar. Los pecados de las personas, el único que los puede juzgar es Jesucristo, es Dios. Pero no nosotros, porque nosotros mismos cometemos pecados. Entonces no podemos señalar a alguien. Y eso fue lo que Jesús le dio a entender a los fariseos. Jesús vino a romper paradigmas que ellos hacían porque creían que la ley, conforme a su manera de pensar, se creían perfectos y se los hacía acercarse más a Dios. Pero más sin embargo Jesús, a través de su gracia y su amor, lo hacía diferente, y por eso ellos se sentían como agobiados cuando Jesús les predicaba de otra manera y les enseñaba verdaderamente cómo era que se tenía que cumplir la ley. Algunos piensan todavía y creen que bajo la ley una persona debe hacer y ser para buscar ganar aceptación con Dios a través de las obras de la carne y no de la gracia. Cuando quieres vivir por la ley para agradar a Dios, no la puedes cumplir, porque la misma ley te condena, porque nadie puede cumplir la ley, es imposible. Y te hace sentir a veces indigno. Oh, otra vez pequé, ya Dios. Muchas personas creen, escuchaba la vez pasada una predica que decía que cuando algo te sale mal, viene el diablo, que Dios lo reprenda, y te mete en la mente: es que Dios te está castigando. Porque creemos que nuestro Señor o nuestro Dios es el que nos castiga y que está pendiente Él de que nosotros fallemos para castigarnos. Y no es así, esas son mentiras. Porque ciertamente Jesús dijo que no vino a condenar la ley. Dice la palabra que Él no abrogó la ley, sino que la ley se cumpliera. Pero muchas veces nosotros creemos que de esa forma, pensando de que porque fallamos es porque Dios nos está castigando. Pero no es así, amados hermanos. Cuando escribí este tema, viviendo en la gracia de Dios, entendí algo muy importante. Esto es como cuando viene, y vamos a dar un ejemplo. ¿Quiénes son padres de familia aquí? Yo creo que la mayoría, ¿va? Bueno, los que son padres de familia. Muchas veces nuestros hijos cometen errores, ¿sí? Pero cuando cometen errores, nosotros nos podemos humanamente sentirnos mal. Pero ciertamente son nuestros hijos. Hay una palabra que dice que si tu hijo te pide pan, no le darías una piedra o algo diferente. No, tú le darías de comer, independientemente que tu hijo te haya fallado. Pues el Señor es igual. ¿Cuántas veces no le fallamos al Señor? Pero más sin embargo, su gracia y su amor, Él nos permite seguir amándonos. Porque siempre he dicho esto: Dios no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Porque no somos perfectos. Pero esa gracia, ese amor interno de Dios que tiene hacia sus hijos, que somos nosotros, nos permite acercarnos. La gracia, amados, es algo que nos permite acercarnos a Dios, pero acercarnos de una manera libre, sin condenación, porque Él ya pagó ese precio para salvarnos y para hacernos hijos verdaderos de Él. En Efesios 4:22, escrito está, no lo busquen, lo voy a leer: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Dice: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces no podemos vivir con esa carga del pasado, porque somos una nueva criatura en Cristo. Pero muchas veces vivimos en el pasado
y queriendo vivir en el presente. Y no puede ser así, porque tú ya fuiste lavado y comprado con sangre. Ya Cristo te dio el sello de ser hijo cuando tú lo aceptaste. Y no podemos vivir como cristianos, como hijos de Dios, pensando que vivimos condenados. Al contrario, vivir en Cristo es el mayor privilegio que un hombre o una mujer puede tener. Amados, esto es, y yo le digo a muchas personas, ser cristiano es un privilegio que Dios nos ha dado. Existimos más de 7,000 millones de habitantes en el mundo, pero Dios te escogió a ti, a mí y a los que estamos aquí. Y ese es un privilegio que tenemos que valorar, porque Jesús, cuando pagó el precio en la cruz, lo hizo pensando en ti, en mí y en aquellos que en verdad lo buscan. Y si hay alguien que está caído, o si hay alguien que quiere buscar de Dios, pues hombre, ayudémoslo, pero no lo terminemos de condenar y destruir. Hay un ejemplo muy lindo de la gracia, y cuando yo entré en ese detalle, quise entrar muy adentro de ese pequeño pasaje bíblico. Y es cuando los fariseos llevaron a la mujer adúltera donde estaba Jesús. Si ellos hubiesen querido, hubieran condenado en ese mismo momento a la mujer, porque ellos mismos le dijeron: Señor, hemos encontrado a esta mujer en el adulterio y la ley nos dice que tiene que morir. Y todos iban con piedras y palos para matarla, pero la llevaron donde Jesús para ver qué decía Jesús. Y yo me imagino que esa mujer seguramente había cometido ese error, pero tuvieron que haber habido personas que tuvieron que haberla visto para irle a decir a los fariseos: mira, aquella mujer está cometiendo adulterio y tenemos que matarla porque está pecando contra Dios. Y aquella mujer seguramente iba herida, golpeada, preocupada en ese momento, porque iba con aquel montón de gente. Y la llevaron: llevémosla donde el Mesías, donde Jesús, a ver qué nos dice. Y empezaron ellos a murmurar, a acusar a la mujer. Y le dijeron: ¿qué harías tú? Y dice la palabra que el Señor estaba como agachado escribiendo en tierra. ¿Qué escribía? No sé, pero seguramente estaba escuchando lo que ellos decían y todos los murmullos que ellos decían. Y vio a aquella mujer toda desolada, toda triste, marcada por el pecado, destruida, y máxime condenándola. Y Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquellos hombres que estaban listos para matarla, Jesús les tocó la llaga. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Botaron los palos, las piedras y se fueron. Y Jesús le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Con qué palabra de amor le dijo el Señor eso? Le dijo: Señor, se han ido. Y he aquí la gracia de Dios. Y le dijo a ella: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa es la gracia de Dios, amados. Démosle unas fuertes palmas de ofrenda al Señor, por favor. Quizá la mujer ha de haber pensado: ¿será que el Señor me va a terminar de condenar para que estos me maten? No. El Señor, con su amor, le demostró a ella y a los que la estaban acusando que Él no era, o sea, que Él no podía juzgarla y condenarla, porque sabían que todos los que la condenaban hacían lo mismo. Por eso, amados, nosotros siempre le vamos a fallar a Dios, y no somos perfectos, perfecto solamente Él. Dice en Efesios capítulo 2, 4, 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois
salvos. Amén. Eso es lo lindo de esto. Por gracia sois salvos. Y no solamente somos salvos, sino que tenemos vida eterna. Porque Jesús vino, nos trajo salvación y nos dio vida eterna. Amén. Un concepto muy lindo de la gracia. Y un punto muy importante, yo defino la gracia, hay muchas definiciones, pero hay 3 puntos fundamentales en los cuales podemos nosotros definirla. Y escribía que el punto número 1, la gracia significa que Jesús murió por nosotros. Hermanos, la vida nueva en Cristo es algo que se nos concede por gracia. Algo que no merecíamos, pero mediante la obra de Jesús se vuelve una gracia en la cual estamos firmes y una gracia que nos impulsa a vivir cada día más como Dios quiere que vivamos, en obediencia. Dios dio leyes, pero esas leyes eran para que nosotros aprendiésemos a vivir conforme a lo que Dios quiere, pero no utilizar la ley para condenar a otros. Cuando Dios le dio las tablas de los mandamientos, que por cierto eran muchos más mandamientos, a Moisés, se las dio al pueblo de Israel, pero ninguno del pueblo de Israel pudo cumplir una. Y todos se apegaron a esa ley porque según ellos, si las cumplían, ellos agradaban a Dios. Pero Dios sabía que no lo podían hacer. Entonces, la gracia, que es Jesucristo, nos vuelve a Él y nos trae paz con Dios. En otras palabras, la gracia de Dios nos impulsa a obedecerlo en agradecimiento por habernos librado del castigo, la cual nos condenaba. Como dijo el apóstol Pablo, por su gracia nos limpia, nos redime, nos justifica, porque nos perdona y nos da vida eterna. Démosle palmas al Señor. Ese es uno de los puntos en los que podemos definir la gracia. Hay un segundo punto también. La gracia significa que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso escribía yo y escribo aquí en Tito 3:7 que justificados por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En otras palabras, estábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. Éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres a través de Jesucristo. Estábamos hundidos. Amados, cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos sucios. Estábamos en el lago cenagoso, en el lodo. Otros dicen en el estiércol. Perdidos en el pecado, sin ninguna esperanza. Pero esa gracia, dice la palabra, que nos hizo nacer nuevamente. Como dijo el apóstol Pedro, ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Porque nos sacó del lodo a su luz admirable. Y somos un pueblo bendecido porque aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón por fe. La gracia de Jesucristo a través de Él. Renovándonos para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Hace tiempo escuché a alguien que dijo algo muy lindo. La fecha más importante de tu vida no es cuando tú naciste del vientre de tu mamá, sino el día en que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque ese día marcó tu nuevo comienzo espiritual y tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y ese día marcaste tu vida para la eternidad. Y me impactó tanto cuando él lo dijo,
Porque es una tremenda verdad. El día más importante de nosotros, como le dijo Dios a Nicodemo, creo, era nacer en el Espíritu, nacer nuevamente espiritual. Y ese es el comienzo de un hombre, de una mujer, cuando nace en el Espíritu, cuando viene a Cristo y hace que esa gracia se haga en su vida para tener vida, para disfrutar esa vida que Dios nos ha dado. Como les decía anteriormente, es un privilegio que usted sea un hijo de Dios. Amados, hay millones de personas que andan perdidas. Si usted ve en los últimos acontecimientos que estamos viviendo, el mundo está desenfrenado, hay injusticia, hay maldad y se está acrecentando cada día más y peor. Y muchos, lejos de buscar más de Dios, se han alejado. Yo he visto en Estados Unidos a muchas personas que suben sus videos y todas las cosas en las redes sociales y salen disfrutando la vida loca con alcohol, con bailes deshonestos y con una perversidad tremenda, pero alejados verdaderamente de Dios. Muchos siervos que antes se humillaban en la presencia de Dios también se han apartado y se han alejado porque el mundo los ha agobiado y los ha atrapado. Hay un versículo que dice que el amor de muchos se enfriará en estos tiempos. Y benditos seamos nosotros que somos el pueblo redimido de Dios. Pero también estamos llamados nosotros a buscar a esas personas para que conozcan esa verdad. Porque de eso se trata el Evangelio. Jesús dijo: id y hacer discípulos a las naciones. Hay una gran comisión. Nosotros no podemos quedarnos con lo que ya Dios nos dio. Tenemos que salir también y compartir a través de nuestro testimonio lo que Jesucristo ha hecho con nuestras vidas. Buscar las almas, buscar a las personas y hablarles de Cristo, aunque sea decirle: Cristo te ama. Aunque sea decirle: Cristo tiene algo para ti, propósitos en la vida nuestra. Pero tenemos que hacerlo, porque nosotros somos escogidos. Y el tiempo de Dios, amados, para su venida es pronta. Miren, usted ve lo que ha estado pasando en Oriente Medio, con Israel, con los palestinos. Usted ve los conflictos que hay ahorita entre países, naciones grandes como Estados Unidos, con Rusia, etcétera, etcétera. Rumores de guerra, enfermedades. Si ustedes ven esta cuestión del COVID, a mí me sorprende que cada vez que parece que va a haber una solución, aparece que existe otra cepa peor todavía que la que ya había. Quieren tener al mundo atemorizado. Pero alértese, amados, esto no es para que nos preocupemos, esto es para que busquemos más de Dios, porque ciertamente nuestro Señor viene pronto. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados como las vírgenes sensatas, que estaban listas, dice la palabra, para cuando viniera el esposo. ¿Y qué pasó con las insensatas? No estaban listas. Y cuando vino el esposo, ya les dijeron a las que tenían: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Y ellas qué le dijeron? Mejor ve y vayan a los de los que venden para que compren para ustedes y para vosotras. Y ellas se fueron. Y en eso vino el esposo. Y las que estaban preparadas se fueron con él y entraron a las bodas. Pero las que no estaban preparadas, cuando llegaron, dice que tocaron la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo: ciertamente os no conozco. Porque, amados, Dios nos ha dado tiempo para buscar de Él. Vivimos en el tiempo de la gracia, en el cual solo tenemos que dar un paso de fe y aceptar a Jesucristo verdaderamente y vivir como Él quiere que vivamos. Pero muchas veces nosotros nos volvemos egoístas. Muchas veces nos volvemos nosotros jueces. Condenamos a aquel, condenamos al otro. Y nosotros somos a veces condenados por lo que hacemos.
Porque Jesucristo, cuando le hablaba a los fariseos, siempre les hablaba con la verdad. Y eso les dolía a ellos, porque sabían que eran farsantes. Farsantes porque no actuaban conforme debería de haber sido. Voy al siguiente punto. Punto número 3. Amado, la gracia es algo que naciste para disfrutar. Para nosotros los cristianos, como les había mencionado anteriormente, el día más importante es cuando venimos y aceptamos a nuestro Señor como nuestro Rey y Salvador. Mateo 6:33, para los que escriben, dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Puesto que Jesús se deleita en bendecirte, es su buena voluntad y placer para Él ver que tengas bendición en todas las áreas de tu vida. Las promesas de Dios están basadas y fundamentadas primeramente en su reino espiritual. Hay personas que creen que no son bendecidas o que Dios no las está bendiciendo porque no tienen un carro, no tienen una casa, porque tal vez en ese momento no tienen un trabajo. Pero amado, las bendiciones de Dios, desde que tú te levantas y tienes vida y puedes respirar, son bendiciones que Dios te ha dado. Pero muchas veces no valoramos esas bendiciones, valoramos más lo material. Y creemos que porque no las tenemos, Dios no nos bendice. A veces queremos tener lo que el otro tuvo, lo que el otro tiene, pero no queremos tampoco pagar el precio para poderlo tener. Y no se trata de eso, amados. Por eso la palabra nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amados, son procesos que uno pasa en la vida, porque todos de una u otra manera hemos pasado dificultades, pero nos hemos fortalecido en la palabra. Yo contaba mi testimonio, creo que la primera vez, cuando yo no conocía a Jesús, no conocía a Cristo. Era como cualquier persona, pero peor. Y nunca me imaginé estar donde hoy estoy, tener este privilegio de venir y predicar la palabra, cuando antes era lo contrario. Pero vean, ha sido un proceso de 15 años. Y hoy Dios me da este privilegio, pero sé agradecerle por lo que me da, por lo que tengo. Pero no me afano en las cosas que no pueda lograr alcanzar, porque quizá algún día las voy a tener. Pero no es mi prioridad tener cosas para aparentar. No, mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vivir una vida en agradecimiento, en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Eso, amados, como dijo hace poco que estaba platicando con mi hermano Santos, y lo dice la palabra: en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Son promesas de Dios. Cuando vivimos y conocemos las promesas de Dios, amados, se van a cumplir en tu vida. Pero que nuestro propósito sea primeramente buscar y anhelar a Él, buscarlo. Y lo demás va a venir. El hecho de que usted no tenga un título o no tenga, qué sé yo, ser ponderado económicamente, no significa que usted no vale para Cristo. Usted vale su sangre, usted vale oro, usted vale más que el oro, porque usted está sellado con su sangre y usted es un especial tesoro para Él. Nosotros, sus hijos, somos la obra perfecta de Dios. Dámosle palmas al Señor, amados.
Son verdades que tenemos que aprender a vivirlas y a entenderlas. Amados, a Jesús le interesa infinitamente tu bienestar total. A Él le interesa bendecirte en todas las áreas de tu vida. Le interesa tu familia, tu matrimonio, le interesa tus hijos. Todo lo que tú emprendas le interesa a Dios. Porque Él quiere bendecirte. Y las cosas que tenemos es porque Dios nos las dio. Y somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que también ser buenos administradores. Porque cuando Dios nos bendice materialmente, también podemos cometer errores de venir y poner la mirada en las bendiciones, pero no la mirada en quien te bendijo. Y eso, amados, pasa con muchas personas. Dios las prosperó en gran manera, pero ya se olvidaron de hacer lo que hacían antes y empezaron a idolatrar las cosas materiales, porque tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo un buen negocio, pero se olvidaron de la parte más fundamental, de quién fue el que le dio todas esas bendiciones. Pareciera que muchas veces Dios, como conoce nuestro corazón, a veces siento yo que de repente pues no podríamos tener todo porque nos podríamos perder. Porque en una cosa pequeña a veces demostramos más el interés en lo material que en lo espiritual. Y nos olvidamos. Porque como digo, Dios conoce nuestros corazones y los conoce profundamente. Y esto, amados, es una enseñanza. Porque ciertamente estas enseñanzas nos hacen crecer en lo espiritual. Y nos hacen entender que la gracia es un regalo de Dios. Que la gracia es el favor inmerecido. Nosotros no merecíamos, pero Jesucristo pagó con su sangre, muerte, y resucitó por nosotros. Porque vino a rescatar lo que se había perdido, dice la palabra. Y para nosotros eso debe ser un motivo de alegría, de orgullo, de sentirnos verdaderamente que somos hijos de Dios. Que somos diferentes. Pero que esa diferencia también nos permita poderla compartir con aquellos que aún no la tienen. Por eso el ejemplo de la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te juzgaban? Señor, se han ido. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí se refleja el verdadero amor de Dios hacia nosotros. Amados, ¿cuántas veces nosotros no le fallamos a Dios? Pero Dios es fiel y permanece fiel siempre. Y aunque nosotros fallamos, el Señor no nos condena, sino que nos recibe con sus brazos abiertos. Porque nos ama. Nunca nos olvidemos de eso. El diablo, que Dios lo reprenda, siempre va a querer engañarte y meterte cosas en tu mente. Las cosas que más ataca a Satanás, que Dios lo reprenda, es la mente de la persona. Y te dice, ay, no sos vos que sos cristiano, y mira cómo estás. Empieza como a quererte condenar, hasta que llega un punto que tú le pones tanta mente, te debilitas, se te olvidan las promesas de Dios, se te olvidan las bendiciones que Dios te ha dado, y empiezas a caer espiritualmente. Y crees que el culpable de todo esto es Dios. Y nada que ver, amados. Dios es fiel y permanecerá siendo fiel siempre, aunque tú le falles. Porque dice la palabra que abogado tenemos, que es Jesucristo. Y cuando Dios te ve a ti, ve la sangre de su Hijo en ti. Y por eso no te condena. Amén. Muy importantes. Nacimos para disfrutar lo que hoy somos, hijos verdaderos de Dios. Como les decía anteriormente, le interesa tu vida, le interesa tu familia, le interesan tus hijos, todo lo que tú hagas. A Él le interesa eso, bendecirte en gran manera.
porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En una cita bíblica, en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo, amados. Acerquémonos pues confiadamente. Si fallamos, hombre, vengamos y pidámosle perdón al Señor. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Y qué le contestó Jesús? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y por qué se lo dijo el Señor? Porque había una mala interpretación en aquellos tiempos, que los fariseos y los escribas decían de que solo se permitía perdonar a una persona 3 veces. Pero Jesús le salió más adelante a Pedro y le dijo 70 veces 7. Porque el segundo mandamiento que Dios nos ha dado es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es el segundo más grande. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar al prójimo. Y eso es lo lindo, amados, que la palabra nos enseña promesas verdaderas, pero que tenemos que vivirlas. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Por eso es importante que usted se cultive cada día, cuando tenga un espacio de tiempo, leer la palabra. Porque en ella hay poder. En ella está el Espíritu de Dios, y la boca de Dios habla a través de su bendita palabra. Y cuando vienen problemas, ya tenemos cómo defendernos. A través de la palabra, a través de las promesas, para hacer la vida en nosotros, independientemente de lo que sea. Porque le digo, vivimos tiempos muy difíciles, tiempos complicados, que incluso hasta nuestros hijos sufren por ese tipo de cosas. Cuando usted le da un teléfono a su hijo, en ese teléfono hay cualquier cantidad de mala información, pero también hay buena información. Hoy usted ve en las noticias que hay muchos niños que se están suicidando porque juegan juegos peligrosos. Y usted no se da cuenta realmente qué es lo que está haciendo su hijo, ¿cierto? Entonces vivimos como en trampas mortales, por decirlo así, para el mundo. Pero para nosotros Dios siempre nos guarda. Pero tenemos que tener esa comunión. Y tenemos que estar atentos a lo que también hagan nuestros hijos, porque no podemos descuidarlos. Y les digo, amados, en San Pedro Sula leí una noticia ayer yo, o antier creo, que decía que había habido una redada como de 30 personas porque hacían carreras de piques en la noche. Y la mayor parte eran cipotes. Cipotes entre edad de 20 a 25 años. A altas horas de la noche. Entonces vean cómo está el mundo. Vean cómo estamos viviendo nosotros estos tiempos difíciles, en el cual, amados, tenemos que acercarnos más a Dios. Buscar más de Él. Y compartir nuestra salvación con los demás. Dice, no recuerdo cuál es la cita bíblica, pero Jesús, cuando miraba, dice, las multitudes, dijo: mucha es la mies, creo, y poco los obreros. Porque es cierto, amados, hay muchas personas que mueren y mueren sin Cristo. Y ¿saben qué es lo más triste? Yo voy a contar una pequeña anécdota. Esto a mí me dio por un tiempo así como algo como... me sentía mal. Hace como unos 10, 11 años, en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, por ahí fue. Recuerdo que yo fui a buscar un primo. Pues yo era cristiano. Y cuando yo fui a buscar a mi primo no lo encontré. Pero en eso seguí caminando y a 2 casas vivía un vecino amigo de él. Y lo miré yo a él que estaba limpiando un anafre.
pero miré que él tenía una botella de cerveza. Y le estoy hablando que eso eran como las 11 de la mañana. Y le digo, ¿cómo estás? No, todo bien, me dice él. Mira, le digo, ¿has visto a fulano, mi primo? Mira, me dice, no lo he visto. No sé, fíjate, mira, pero si querés andar a buscarlo a la esquina porque ahí puede estar. Mira, amados, no es mentira y estoy delante de Dios. Cuando yo miré a este varón que estaba limpiando el asador, todavía le pregunté yo, ¿y qué, vas a celebrar algo? Sí, es que va a estar de cumpleaños mi prima y van a venir ahorita en la tarde. En ese momento yo me retrocedí y me salí para irme. Pero en ese momento yo sentí en mi corazón, les digo honestamente, que yo tenía que decirle algo a ese varón. Y lo sentí de parte de Dios. Todavía me paré, pero lo dudé y seguí caminando. Amado, es increíble. No le dije nada. En la tarde, como a las 2 de la tarde, me llama mi papá y me dice, fíjate que mataron a fulano. Amados, cuando me dijo, ¿a quién le mataron a fulano? Pero si estuve hace poco con él. Y en ese momento me acordé yo lo que yo sentí que tenía que haberle dicho a esa persona y no lo hice. Amados, me sentí culpable, muy culpable. Porque quizá si yo le hubiera dicho algo de Jesucristo a este hombre, ¿quieren que le diga? Le pegaron como 15 balazos. Y no era para él, sino que era para la persona, otra persona que estaba ahí. Murió. Y yo viví por muchos meses con esa culpabilidad. Porque tenía que haberle compartido cuando el Señor me dijo, ve y dile. Yo no sé, tenía que haberle dicho, Cristo te ama, mira, deja esto, buscar las cosas de Dios, pero no lo hice. ¿Y por qué les comparto este testimonio? Para que ustedes lo compartan con su familia, con sus amigos. Ayer casualmente andaba con el pastor Santos y miramos un accidente de un muchacho en una moto, que iba todo golpeado y herido. Bendito sea Dios que todavía quedó vivo. Pero ¿qué tal si hubiera muerto ese muchacho ahí? Hubiera sido una pérdida. Como muchas personas, amados, mueren a diario. Vean, en Estados Unidos se cayó un edificio de no sé cuántos pisos. Todavía hay un montón de desaparecidos. Muchos de ellos quizá murieron sin conocer a Cristo y tuvieron la oportunidad de conocerlo. Por eso, amados, yo les invito que compartamos esa gracia y vivamos esa gracia que Dios nos da, compartiéndola con aquellos que aún no la conocen. Para ir concluyendo, porque sí, va. Somos hechos hijos de Dios porque Él así lo quiso en su gran misericordia. Vean qué lindo esto. Somos hijos de Dios porque a Él le plació que nosotros fuéramos hijos. Amado, qué privilegio que usted esté sentado en esa silla, amado. Qué privilegio. Muchos no tuvieron la oportunidad de abrir sus ojos hoy, pero usted sí. No es para darle una ofrenda de palmas al Señor. No es para vivir agradecidos por lo que Él ha hecho. ¿Ah? No es para decirle, Señor, gracias porque me das aire, porque mis huesos se pueden parar y se puede sostener este cuerpo. Puedo respirar, puedo ver, puedo moverme, puedo brincar. Esas son bendiciones que tenemos que valorarlas, amados. Porque son bendiciones eternas, benditas de Dios para nosotros sus hijos. Hay tanto que poder predicar, pero yo sé que tengo que cumplir con el tiempo. Es mi oración que esta verdad crezca en nuestras vidas y nos guíe a experiencias más profundas de la gracia de Dios, llenando nuestros corazones de gozo y disfrutando de ella. Es un privilegio ser hijo de Dios. No teníamos nada, ni merecíamos nada, ni podíamos llegar a tener algo, pero Dios nos lo ha dado todo a través de su Hijo. Eso significa la gracia de Dios, amados.
Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado y eterno Dios, bendita sea tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor, que sé que ha tocado corazones de muchas personas. Y sé, Señor, que eres tú hablando. Sé que el Espíritu Santo ha redargüido, Señor, y nos está incomodando. Gracias te damos, Señor, por ser hijos suyos, por tener el privilegio más grande que el ser humano puede tener, que es tenerte a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos sentimos dichosos, bienaventurados por tus promesas, por tus bendiciones que son grandes y eternas para nosotros, Señor. Bendito seas, oh Dios, Santísimo Rey. Gracias, porque tú eres quien conoce nuestros corazones. Tú eres quien nos llena de favores y de misericordias, porque cada día son nuevas, dice tu palabra. Bendito seas, oh Dios. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por este pueblo redimido. Gracias por el pueblo de Lepaera, oh Dios, que es una bendición para nuestro país. Gracias por Ministerio Visión Jesús, porque ellos, Señor, están sembrando y miraremos frutos grandes, Señor, porque ellos han traído la palabra a este lugar, Señor, y es bendición para todo aquel que la quiera recibir. Bendigo, Señor, este ministerio, bendigo esta ciudad, este pueblo, Señor, y bendigo a todo su pueblo, su gente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén y amén.